Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo ciclo, un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy de vuelta por segunda vez de la Ciudad de México con Diego Rivero Borrell, de Tanat. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá en la ciudad. Sí, Bien. sí, sí. Tanat, ¿qué es una uva? Es una uva de vino. Claro, es una, la uva es con doble N, tengo entendido. Ah, Y después apareció o sea, no la conocía, surgió el nombre de Tanat y después apareció mi abuela, de hecho, me trajo una botella de ese vino. Creo que es una uva que se da mucho en Uruguay, ¿no? sí. Ah, Y pero no pues tiene nada que ver con la bebida, no, el nombre. no, pero me gusta que haya un vino, que tenga ahí un vino exacto tocayo del estudio. Porque justo estás como una planta que pasa como estás en un parral. Claro, esto podría parecer como hojas de vino, pero estas son Sí. hojas de Cissus. Pero sí, justo parecen hojas de vino también. Y, Es correcto, Adrián. ¿Y de dónde salió el nombre? ¿Dónde salió el nombre Tanat? Pues buena pregunta. Justo fue un ejercicio más como pensar en hacer una especie de símbolo a partir de las letras que tuvieran algún tipo de estructura arquitectónica, ¿no? Y creo que, o sea, de explorar todas, encontré que la T, la A y la N podrían incluso armarte como un paisaje tipo Stonehenge, si si las engrosas, si las imaginas como piedras. Y, y eso me gusta pensar en las letras como la N como un dolmen, la A como dos planos inclinados recargados entre sí, la T, bueno, pues como un cantilever y demás. Y, y bueno, al final tiene una fonética, es Tanat, pero la gráfica es la que es muy linda de Tanat. Invité a un amigo muy talentoso a hacer como símbolos a partir de las letras. Y por ahí en la página de internet tenemos algunos símbolos de estas letras ya llevadas a la gráfica. Y nada, es un juego eh, gráfico, estructural, como de las mismas letras, puestas Bien. y en Capicúa también. Claro, porque después la puedes leer de dos lados. Sí, sí, sí. Entonces, nada, es un nombre bastante abstracto en realidad, pero que tiene fonética. Sí. Y bueno, ¿estudiaste en la Universidad de Mendoza? ¿La Universidad Nacional de México, en la UNAM, o en otra universidad? No, no, en la Universidad Iberoamericana, se llama la Bien. Ibero, ¿verdad? Le dicen la Ibero. Es una ciudad, una universidad que pues, también está aquí en la Ciudad de México. Y sí, sí, creo que pues, hay dos o tres universidades. Bueno, en realidad hay más. Está la Salle, está la Náhuac, está la Ibero y la UNAM, que pues por mucho es la que más estudiantes recibe anualmente y se gradúan anualmente. Pues es pues ¿Y un- recordás ahí a los 18, 19 años por qué elegiste la Iberoamericana o por qué elegiste arquitectura? ¿Qué viste qué te interesó para estudiar? era yo creo que algo más intuitivo en ese momento. O sea, yo en realidad quería ser músico y tocaba la guitarra y como que me eché para atrás, ya sabes, a los 3 meses de tener que hacer un examen universitario, porque pues música parecía que no era una opción como muy lógica para estudiar. Y vi entre comunicación y arquitectura que se veían como las profesiones menos aburridas en el catálogo de carreras. Así que fue así. Ya después, poco a poco, fui entendiendo que pues en fin, como el enorme mundo que la arquitectura tiene, y me empecé como a eso, como a adentrar poquito a poco. Siempre fui muy malo dibujando,
eh, y eso como que me frustró mucho al principio, como yo creo que a muchos de nosotros, de pensar que si no dibujas, bueno, estás perdido, pero me volví muy bueno con el mundo de la teoría, en Ah, las clases de historia, las clases de teoría, y también a partir de esa conexión y entendimiento de, como, en fin, como de esa habilidad de entender mucho mejor la arquitectura desde la teoría y la historia, fue como también me empecé a atrapar en entender, pues, en comprar libros y en entender la arquitectura desde ese ángulo. Y creo que me abrió muchas puertas. Y, en fin, creo que poco a poco me fui enamorando de esta bella profesión. muy Y bien. sigo dibujando mal también, o sea, al final del día lo uso como un medio de expresión, pero, pero hay otros recursos, que creo que eso es lo que es importante. Cada quien tiene su navaja suiza de elementos de cómo abordar esta compleja carrera, ¿no? Bueno, en la previa estábamos hablando de la Ciudad de México Sí, y, bueno, empezamos a hablar, bueno, que estás ubicado arriba de un lago y sí, del agua, de los líquidos. Bueno, Tanat es una uva, es un líquido. Y después sí, tenés rizoma de agua, me acabo de acordar. Así que estás claro, como vinculado a los líquidos. sí, sí, justo. El Rizoma del Agua es un proyecto académico y de investigación y colectivo, o sea, es un taller, empezó como un taller eh, con diferentes arquitectos y bueno, ahora artistas que vienen a este estudio a que trabajemos, exacto, a que dialoguemos y cuestionemos y imaginemos maneras de, 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 de generar conexión con el agua, ¿no? El agua, como sabemos, pues es un, o sea, un elemento que alguna vez fue sagrado y que hoy es un recurso, un mero recurso que raramente entendemos cómo llega a nuestras casas y cómo se va. Raramente lo vemos, la vemos en el día a día y creo que es parte de las crisis culturales en las que estamos inmersos en el día de hoy, en el mundo contemporáneo, y más en una ciudad en México, la Ciudad de México, que tiene al agua totalmente invisibilizada a través de un proceso de invisibilización de 500 años junto con la colonia, tomando en cuenta que hace 500 años existía una ciudad donde el agua era deidad y era además eh, manejada con un nivel de maestría increíble. Entonces, estar en la Ciudad de México es un territorio donde es súper pertinente hablar del agua y justamente de cómo recuperarla, ¿no? Este es el estudio en el que estoy aquí y justamente esta pieza es una pieza recolectora de agua de lluvia y bueno, surgió a partir pues de muchos diálogos y de muchas investigaciones en torno a la lluvia, en torno a la captación, en fin. Y esto es una especie de cisterna, jardín, banca, espacio de descanso dentro de este estudio, pues con ánimos también de buscar maneras de que el agua la saquemos del tanque y la podamos también habitar, ¿no? Entonces, ha sido un viaje muy bonito el del rizoma del agua. Y pues sí, es una práctica paralela que me permite dar clases, o pues me permite hacer talleres o, en fin, hacer investigaciones como medios paralelos a la práctica de arquitectura que hacemos, ¿no? No, porque antes también me estabas hablando que incluso hoy en día la Ciudad de México sigue drenando el agua del lago, porque Sí, los ríos y el sistema siguen activos todavía. sí, sí, o sea, al final el sistema natural está simplemente oculto debajo de la ciudad y los ríos están entubados. De hecho, esta pieza que ves es una pieza que abstrae el mundo de los ríos
y abstrae la forma de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, justo, los ríos no van a dejar de existir, el agua no va a dejar de buscar su cauce. El tema es que aquí los más de 30 ríos que existen en la cuenca del valle, si no es que son más, pues están la mayoría entubados y llevados directo al drenaje. ¿Por qué? Porque si no estuvieran entubados, si no se drenaran, esta ciudad no podría mantenerse existiendo o por lo menos manteniéndose seca. O sea, podría ser una ciudad que constantemente se inundaría. Eh, Porque justo pues desde que llegó pues, la conquista española, ellos decidieron como sembrar su nueva ciudad sobre la ciudad existente, pero sin entender el manejo del agua y más bien con la estrategia de drenar el agua. Claro. Entonces es compleja la Ciudad de México en sus capas históricas y el agua ha estado entrecruzada en esta historia tan compleja y en Bueno, esta ciudad tan compleja. En el Zócalo se ve eso, ¿no? Cómo la ciudad fue creciendo arriba de los otros edificios. Exacto, exacto. De hecho, la catedral metropolitana que está enfrente del Zócalo está construida en su mayoría con los materiales y la materia del templo mayor, que era la pirámide central de los aztecas. Entonces, es una ciudad en constante transformación. Es una ciudad de destrucciones y construcciones constantes. Y claro, en el Zócalo puedes ver pues muchas capas de la historia, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, sí es una ciudad muy intrigante también, llena de preguntas y de mucha melancolía también, porque es una historia que se va tapando en sus capas constructivas y en sus nuevas capas de ciudad, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar con lo que me mandaste, con las imágenes que me mandaste. Eh, bueno, la primera es esta. Sí, ¿Cómo sí, bueno, empezamos? pues mira, creo que la introducción de esto que platicamos es muy pertinente con este proyecto que es pues el que elegí presentar, ¿no? Que es la exposición de Liga. Liga, no sé si está relacionado con ese proyecto, Adrián, pero bueno, Liga es un espacio, una galería, espacio de difusión de la arquitectura, Mm. eh, sobre todo enfocada en convocar a jóvenes prácticas latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, me invitaron a Tanat, ¿no? A presentar algo y nosotros pues nos fuimos a las zonas suburbanas a buscar pedacería de acero, un poco jugando con esta práctica de tomar piezas de la ciudad y retransformarlas, reconfigurarlas, como si estuviéramos haciendo un ejercicio de transformación de la ciudad. Y este proyecto se llama Escribir un paisaje. Entonces, pues digamos, influenciado por los paisajes del pasado de la Ciudad de México, ¿no? Como de estos paisajistas del siglo XIX, pero también con Giorgio de Chirico, que hace estos paisajes metafísicos. Pensamos cómo podríamos escribir, ¿no? O construir un pequeño paisaje en este pequeño espacio de liga. Y entonces fuimos recolectando piezas del paisaje urbano, como estos pedazos de acero, pero también piedras, también árboles o pequeños plantas, eh, tierra. Y hicimos como unas composiciones que algunas flotaban, como esta imagen que vemos, que pues, es una especie como de móvil con piedras flotando y con plantas flotando. Eh, pero bueno, lo que activaba todo este proyecto era el agua que se captaba por el brazo que salía de la ventana en la foto anterior y que ese brazo o ese eh, que de hecho o sea, como que eso era un tanque de gas que luego lo transformamos en un receptor de agua, ¿no? Entonces el agua entra por la Ah, ciudad, entra por el exterior y adentro pues tienes una especie como de
set de paisaje medio abstracto, con piedras, con tierra, justamente con agua y con plantas, ¿no? Entonces, creo que en la siguiente imagen, pues ya se empieza a ver otro elemento que pues también alguna vez fue un tanque o una tapa de alguna fábrica o algo, pero ya con el agua activando estos pequeños micropaisajes de musgo, que se da muy bien en la sombra. Y si ves al fondo, pues hay como máscaras Ahí. tirados, como remanentes de una ciudad que igual perdió el agua, pero está recuperándola a través de captarla y de llevarla por diferentes canales, ¿no? Entonces, pues es una especie como de instalación con juegos de escalas y con presencias de elementos naturales conviviendo con unas estructuras medio, digamos, recuperadas de la chatarra, ¿no? Esa es justamente otra imagen, esa ya se ve en la página de internet, Sí. donde, bueno, se ven estos elementos que conforman una especie de paisaje metafísico, ¿no? Muy al estilo de Quirico y en fin, como incluso Dalí, y muchos, este, Pero entonces había momentos que eran como, armaste un espacio interior y después eran como registros fotográficos. exactamente. Sí, trabajamos mucho eso, como creemos en Tanat que no hay necesidad de apuntar solamente a la obra construida en escala uno a uno, sino que trabajamos mucho con escalas más reducidas, ¿no? De tal manera que podamos construir un micropaisaje en, en un cuenco que vino de otro lugar. Y creemos que eso también es una manera de explorar y construir y hacer arquitectura, ¿no? Y el móvil sería como el agua corriendo. Es como estos juegos de dominó, como que acá sería como el agua, que va como... Sí, cierto, el agua como que cruzaba por todo el espacio, incluso en la última foto que te mandé en el archivo, esa, ahí el agua terminaba saliendo del cuarto y cruzando a otro espacio donde ya terminaba, pues digamos, regando esta maceta flotante, ¿no? Entonces, bueno, como que era un registro del trayecto del agua desde la lluvia, la caída de la lluvia, pasando por este paisaje medio abstracto y terminando en este paisaje vivo, ¿no? Ah, vos como claro, la recolectabas desde afuera de liga por estas Entrabas, chimeneas de gas y después exacto, exacto, hacía de show para que la gente mire el movimiento, pero finalmente terminaba regalando una planta. exacto, exactamente. Sí, sí, Era sí. como era el ciclo de vida del agua. Hay mucho de eso, claro, claro. Al final del día también el ciclo de vida de las ciudades. O sea, las ciudades, pues claramente sin agua, pues no funcionan, ¿no? Eh, solamente que funcionan muy bien con el agua entubada y metida entre tubos y drenajes. Entonces era un planteamiento de decir, bueno, ¿qué pasa cuando sacamos el agua y la empezamos a ver cruzar por, por el espacio, ¿no? Por el paisaje. Entonces, bueno, eh, son muchas reflexiones metidas en una síntesis muy abstracta, también con ánimo de no querer contar todo y que la gente también haga sus propias reflexiones de qué es de estos ejercicios de transformar el paisaje, de ir por chatarra, de integrar todo en una composición formal, en fin, en un espacio, ver agua, ver plantas, ver piedras flotando, en fin, como que todo trataba también de dejarlo muy en la interpretación, ¿no? Y cada elemento de la exposición es un elemento recuperado. Sí, 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 hay elementos recuperados pues, como de estos lugares que vemos en las fotos que son lugares de chatarra, literal, de venta de fierro viejo, pero hay
hay plantas que fuimos a conseguir a otros sitios. eh, en fin, los objetos como las Es un máscaras. gran ready-made entonces. Es como un ready-made, ajá. Hay mucho como de eso, como de, sí, como de tomar De, elementos existentes y transformarlos. de ir recolectando. Así que no es que son elementos tuyos de autoautoría, son todas cuestiones recuperadas. Sí, claro. Bueno, todos tienen un ejercicio de transformación. Es Sí, como decir, en este caso. exacto. O sea, como que ready-made sería ir por el tanque y ponerlo tal cual como está. Aquí sí fue cortarlo, limpiarlo, prepararlo para recibir la planta. O sea, como que hay un trabajo, en fin, justamente de transformación de algo que estaba en la basura a llevarlo, a darle vida, ¿no? Y cuando recibiste la propuesta de la liga, ¿pensaste directamente en el agua o el agua estaba metido en la convocatoria? ¿Cómo nació No, todo? no. O sea, o sea, justamente creé que el agua tenía que ser un tema central en el proyecto y era muy lindo porque o sea, Liga sucedió de mayo a septiembre, octubre, por ahí. Y, y es justo la temporada de lluvias. Entonces, es una pieza que podía activarse con el transcurso del tiempo y con la caída del agua del exterior. Entonces, justo planteaba una pieza viva y que reaccionara pues a las condiciones del tiempo de la ciudad, ¿no? Así que si no llovía, la pieza en realidad, el elemento casi no funcionaba. O sea, tendrías que ir vos a regarla con una botella de agua. Correcto. Sí, 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 es así. Es así y también te pone a reflexionar justo en, 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 en esas relaciones del paisaje, del espacio, de los espacios con agua, cómo dependen de un cuidado y no de picarle un botón y que las cosas estén dadas por hecho como las casas actualmente funcionan, que está dado por hecho abrir la llave y que salga el agua o picar un botón y que se vaya, ¿no? ¿Y Y no tenías miedo que tal vez en una tormenta muy fuerte y se te inunde todo el ámbito? ¿Que se te desborde el agua de la estructura? sí, sí, al final, como era un trayecto de agua, el desbordamiento podría suceder en la maceta de las plantas. Claro. Y ahí como que sí, cuando se llenaba, se desbordaba y bueno, terminaba cayendo en el piso y ya, como que como que no, Se no seca, no pasaba pasa mucho nada. más. Exacto, Se pasa un trapo. exacto, tal cual, tal cual. Claro, de verdad, tampoco es que iba a pasar algo muy grave, no es que se iba a desmoronar el edificio. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y, cuánto juega acá el humor? pues buena pregunta, Adrián. Digo, o sea, como que no sé si es el humor o más bien como el ejercicio más especulativo de jugar con el tiempo, jugar con el futuro, jugar con los objetos. O sea, creo que definitivamente hay algo lúdico, pero no sé si humorístico como tal. Bueno, el jugar también es una actividad de... Bueno, te estás riendo, así que hay humor. Claro, o sea, sí, sí, sí es definitivamente, por ejemplo, al llover generaba como mucha, eso, como provocaba sorpresa y como un tipo de diversión, ¿sí? De verlo suceder y de ver el agua correr y, en fin, claro, claro que era una pieza, en fin, como entretenida. También el móvil iba dando vueltas, entonces la gente como que de repente le pegaba el móvil en la cabeza, yo qué sé, y obviamente, o sea, como que podía haber momentos como divertidos, ¿no? O como que se salen del control. Muy Eh, bien.
¿Sabés tradicional, que ¿no? ayer a la noche vi una película, creo que se llama Amarte hasta las uñas o algo así? Ok. eh, en un momento era como una especie como de escuela de amor, ¿no? Entonces la gente se arrancaba las uñas, ponían en un horno y ahí te decían si era 100% era que estabas realmente enamorado de esa persona. Entonces la gente te hacía esos test para saber si continuaba la relación o no, para no perder el tiempo. Sí, 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 me encanta. Entonces, cuando estaban haciendo, cuando ibas a anotarte a la escuela del amor para hacer el test, una de las chicas pregunta, ¿está lloviendo afuera? Y la recepcionista le dice, no, hay un disco que siempre hay tormenta de lluvia porque así la gente se entra en una situación de enamoramiento, porque cuando no llueve es Se una pone situación más más romántica. romántico. Está genial, me encanta, me encanta. Bueno, hay un montón de situaciones que también el agua, ¿no? O la lluvia te va generando, Sí, 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 emocionalmente, al menos. sí, sí, acá justo la pieza que tenemos en el estudio que proyectaste ahorita el video es muy parecida a esta, de hecho surgió en el mismo momento y bueno, la de acá del estudio es completamente funcional y necesaria para que este estudio tenga agua, y la de liga es un poco más abstracta. Pero hace un par de semanas hicimos una fiesta de cierre del Rizoma del Agua y estaba empezando a llover y empezaba a caer lluvia y la gente se empezaba a meter y de repente pues abrimos la llave, la válvula para que el agua entrara a través de este artefacto y fue muy lindo, o sea, fue muy lindo y claro que detonó un tipo como de magia en esta exposición que además se trataba del agua, ¿no? Entonces, claro, o sea, que estuviera lloviendo cuando normalmente lo vemos como una especie como de problema, eh, hay situaciones donde se puede abordar desde un lugar como más lindo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la hora ajena. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, acabo de olvidar el nombre. Es una pintora, creo que se llama Sean Kelly o algo así. Eh, en fin, y justo en estos ejercicios de tener un mapa conceptual, un mapa referencial, ¿no? O un archivo referencial de pintores y pintoras constructores de paisajes oníricos o metafísicos o surrealistas, se pueden definir de muchas formas, pues está esta pintura que es preciosa, ¿no? Y justamente podría ser Dalí, podría ser del mundo también de Quirico. Hay muchos pintores, incluso Yves Tanguy creo que también. O sea, es todo un movimiento del siglo XX súper interesante que creo que nos permite pensar eh, que podemos abstraer la ciudad o un paisaje en cuatro o cinco elementos e incluso eso te puede dar una composición simbólica y te puede generar un tipo de relaciones como mucho más concretas, ¿no? Más potentes. Pues bueno, son referencias que nos encanta retomar constantemente cuando hacemos sobre todo más proyectos de esculturas más pequeñas y hay que sintetizarlo en una pieza acá, otra pieza acá, otra pieza acá, pero que te construyen una composición casi como un paisaje, ¿no? Y eso siempre con ese ánimo de pensar si podemos ser también constructores de paisajes, ¿no? O de micropaisajes y participar pues eso, en la construcción del cosmos, más allá de hacer objetos arquitectónicos, ¿no? Y en este caso, ¿dónde ves el paisaje? ¿Dónde estaría el paisaje construido? Pues mira, o sea, los paisajes como que tienen normalmente horizontes, Mm. normalmente tienen sombras, ¿no? Tienen perspectivas, y luego tienen elementos. O sea, es lo que me gusta de pensar del concepto del paisaje. A veces es un concepto que constantemente nos lo preguntamos aquí en los diferentes proyectos,
porque parece como si el paisaje es algo que es gigantesco y no puedes nunca como es inacible, es como inabarcable, ¿no? Eh, Entonces es muy lindo cuando entendemos que el paisaje, claro, como dices, se puede construir, o sea, tiene que participar, no sé, igual y la luz del sol está presente en el paisaje, ¿no? O la profundidad, ¿no? Del espacio, ¿no? Y luego ahí el paisaje puede empezar digamos, alojar elementos, ¿no? Pueden ser elementos naturales o elementos construidos, elementos humanos o elementos no humanos, ¿no? Y en esa mezcla es donde el paisaje, en fin, como que yo lo encuentro muy interesante. Es decir, en particular, me gustan mucho los paisajes naturales, pero cuando aparece un elemento construido, me gusta más. O sea, como que creo que genera como una especie de resonancia eh, con aquello que identificas y aquello que tiene una forma humana en en esta abstracción tan bonita que también es lo natural, ¿no? Entonces me gustan esos encuentros entre lo natural y lo construido, o lo natural y lo simbólico, este, y bueno, pues es parte como de nuestros intereses constantes que exploramos a través del arte también y que nos permite también expander un poquito el mundo del hacer arquitectura, ¿no? Está bueno, como estos dos puntos que marcaste del paisaje, que es el horizonte, ¿no? Como esta cuestión del cambio de dos situaciones, ¿no? Tipo Sí, ¿no? El horizonte. sí, sí. Y la sombra, porque ya la sombra está en relación a los elementos que componen el paisaje. Porque si el paisaje no tiene los elementos, no habría sombra, ¿no? Exacto, Eh, sería, sí. ¿Por qué tomaste esto? ¿Por qué la sombra? Porque bueno, justo en esta imagen, porque siempre estamos viendo la sombra, ¿no? La sombra nos llama más la atención que los elementos, si Sí, coinciden o no. sí, pues, o sea, es que es valiosísima, ¿no? La sombra. Justamente, también creo que es un plano es un plano más del volumen y del objeto, ¿no? Y es el plano que sucede en la relación del objeto con el sol, ¿no? Con la luna. Entonces, como que es muy, no sé, y queda impresa en el paisaje, no sé, como que tiene una característica casi como metafísica y creo que es un elemento que también deforma la forma misma y la va deformando el sol conforme se va moviendo. Entonces, como que le da vida, creo, a los objetos, a los espacios construidos, y le da un sentido terrenal y un sentido, que, digamos, cósmico también, porque al final del día, pues, se relaciona con algo que está a millones de kilómetros de distancia, ¿no? Bien. Dibujo, me imagino. Sí, sí, digo, como que o sea, como que pensé también en saltar a otro universo, que es el de ya un proyecto que estamos construyendo. eh, Porque a su vez y sos arquitecto auténtico, pues, que o sea, construye cajas también. exacto, exacto. Sí, en el sentido estricto de la arquitectura también le También lo sos. entramos. Sí, sí, aunque constantemente, pues justo tratamos de no sé si de salir de la caja o romperla o moldearla diferente o, en fin, quitarle las esquinas a la caja. Pero justamente creo que transitar entre el arte, entre la investigación, entre el pensamiento crítico, nos permite constantemente regresar a la arquitectura con lenguajes formales un poquito más refrescantes. Y y bueno, pues justamente creo que esta casa, que es yo creo que la primera casa, digamos, que integra mucho de estas investigaciones anteriores en escalas más pequeñas y más fáciles de realizar que una casa como esta, pues nos ha permitido que esta casa por fin esté cobrando forma y la quería compartir
contigo porque pues normalmente también estamos educados y a que la arquitectura se tiene que presentar con una publicación de 20 fotos del fotógrafo de moda y, y bueno, pues creo que es muy lindo mostrar el proceso y no solo el proceso, sino el dibujo o los dibujos que acompañan a la casa y que creemos que tiene muchas veces el mismo valor, ¿no? O sea, no es ni previo, ni posterior, ni menor, ni mayor a la obra construida, ¿no? ¿Ingresás por un puente? Exacto, sí, sí, sí. Es una casa que está como rodeada de agua. ¿Esto, eh, esto es agua? exacto, todo es agua y bueno, tiene un programa como de una sala de agua y una especie como de carril lateral. Y la casa es, pues, se desplanta, digamos, remetida por en todos sus frentes, todos sus bordes, eh, con eso, con el objetivo de que se pueda recorrer de muchas formas, de que pueda estar flotando en agua, literal, y, y la luz le pueda entrar por las cuatro fachadas, bueno, por las cinco fachadas realmente, ¿no? Este, bueno, en realidad son más, pero en fin, conceptualmente, ¿no? Las cuatro frontales y el techo y construir una especie de experiencia de luz, de formas, una experiencia espacial muy interesante porque es una casa muy angosta. Sí, Si te das cuenta, la cama ahí está dando hacia la parte del fondo de la casa y, atrás. ajá, y esa L que se ve en la parte de abajo, en la parte frontal, pues es una sala que se relaciona con otra salita exterior, ¿no? Entonces, pues eso, es una casa muy pequeñita, pero muy alta. Tiene 7 metros de altura, de tal manera que nos permite que adentro puedan suceder experiencias de doble altura, eh, pero también tapancos y puentes de madera, habitando o flotando dentro de este volumen de concreto martelinado. Entonces, bueno, Y sí. sí, no, 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 dime. No, no, que te iba a preguntar también por por qué es tan angosta, porque te quisiste separar de las medianeras, el terreno era muy pequeño. El terreno es muy angosto, son terrenos muy particulares en esta ciudad que está en ¿Qué la está? península, en la ciudad de Mérida, en Mérida se llama, en la Pues esta península imagen, del país. ¿Cómo? es esta imagen. Claro, esa es la medianera y son 5 metros de lado a lado. eh, entonces, bueno, como que en fin, como que una cosa llevó a la otra y pensamos que valía la pena explorar justamente la idea de que la casa flotara en agua, ¿no? Sobre todo porque es una zona muy caliente, o sea, hace mucho calor allá en Mérida y tener un espacio fresco de agua, creíamos que era o sea, como lo primordial, ¿no? Y puede tener está muy cerrada la casa en sí misma. Mucho, Claro, 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 es una casa que es también una especie de cueva, ¿no? O sea, que tiene este contraste donde afuera hace un solazo y hace un calor y una humedad y luego entras acá y es una especie como de cueva perforada en momentos como muy específicos y muy bien trabajados para que solamente te iluminen el interior, pero no te entre el sol de maneras tan directas, ¿no? porque acá tenés una horizontal y dos cuadradas. Y Exacto. una zona vertical, acá. Exacto, exacto, exacto. La horizontal, por ejemplo, ya es una, en fin, como que da al sur poniente. Entonces, realmente como que es es una fachada que se puede abrir mucho, perdón, al norponiente, o sea, que es una fachada que se puede abrir mucho más, pues, de forma más amplia que al sur, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Y como por eso que también ahí quebraste.
Sí, te refieres al... el volumen, para que tengas más entrada de luz. Bueno, de hecho el quiebre es para que pueda existir ese espacio intersticial entre el agua y el interior, que es una especie como de sala exterior, ¿no? Este. Ese triángulo, ajá. Ah, es una expansión del living. Exacto, pero ya más exterior, entonces, bueno, es más como para estar en relación con el agua, ¿no? ¿Y acá bajás al agua? Claro, es que en estos dibujos no se explica muy bien, pero adentro de la casa tienes un segundo, no un segundo piso completo, pues tienes puentes y tapancos de madera a los que le accedes por por dos escaleras laterales, ¿no? Bien, ahí está. Y, a ver, pero ¿tenemos ¿tienes la planta que me mandaste? Está en la planta, pero Acá está. no creo, bueno, claro, en la planta, no sé si está creo que no aparece la proyección de de los tapancos, Ah, pero pues esa es planta baja. es Ingreso por exacto, acá. Y esta es la eh, cocina. esa es la sala. Ah, Ajá. Y ese es el espacio, la recámara, ¿no? bien. Pero sí, Y después, arriba suceden otros, o sea, hay como otras pasarelas, por así decir, en madera, que están como flotando en esta doble altura, ¿no? Y por eso puedes salir por una escalera en medio del volumen. Ujú. bien. ¿Y el Sí, agua va a ser por recolección de lluvias? pues, o sea, la lluvia caerá sobre el agua, pero no es un proyecto que tiene una intención de recolectar agua de lluvia como tal. Las características de la ciudad de Mérida son muy distintas. Es lo opuesto a la Ciudad de México en términos de que es una ciudad que debajo de ella hay muchísima agua y, en fin, tiene otras características de suelo, otras características de lluvia. Entonces, ahí el agua no es un tema tan problemático y tan escaso. Acá está la maqueta. Claro, claro, las maquetas, las trabajamos también en piedra, las fotografiamos y justamente son formas también de explorar el espacio desde otros medios, ¿no? Bien. ¿Y la maqueta? ¿Qué elegiste en maqueta? ¿En qué sentido? De material. Sí, no, en el elemento maqueta, ¿qué elegiste? Pues digo, tenemos, o sea, esta maqueta creo que puede ser como lo que completa el dibujo, ¿no? Está muy bueno que lo tengas acá, porque justamente pues es una maqueta, pues, en fin, de varias que tenemos aquí en el estudio, pues eso, como que las construimos en piedra, ¿no? Y luego las fotografiamos y fotografiamos sus interiores. Acá Eso tenés es, otra. exacto, eso es más ya como una especie de escultura, que también es un proyecto que presenté en Madrid el año pasado, que es un recolector de agua, es como una cisterna de agua a escala, ¿no? Y que también pues podría entenderse como una escultura o como una torre de agua a escala, ¿no? Y justamente me gusta mucho vivir en ese constante ambiguo entre arquitectura, escultura, función o función, y lenguajes entrecruzados, ¿no? Bien, bien. Ay, ¿y la piedra, en este caso, cómo la trabajas? Estos son bloques de piedra trabajados a mano con discos, con cinceles. Me apoyo mucho del trabajo de increíbles artesanos que hay aquí en la Ciudad de México y es un trabajo pues, en constante diálogo, pero digamos la fabricación la hacen los artesanos a partir de los planos que trabajamos, ¿no? Acá hay otra. Pero siempre con este mismo concepto de la piedra, las maquetas. Con Sí, estas piedras. sí, sí, sí. Sí, la verdad es que nos encanta. Creemos que las maquetas, en fin, y Parece como si fuese trabajarlas. un pórfido, parece como si fuese mármol.
exacto, sí, es justo un mármol travertino que da el tono y la textura parecida al concreto, pero sí, en fin, como que son recursos, ¿no? Para encontrar la textura y el color más similar, ¿no? Bien. Esa, por Eh, ejemplo, es una maqueta de arena, ¿Cuál? esa que, ¿Esto? sí, 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 es como un master plan para un proyecto, para un concurso que hicimos, y ahí, por ejemplo, trabajamos con arena, ¿no? Fue una manera muy linda de explorar, hacer una especie como de proyecto de paisaje. ¿Y cómo te fue con el concurso de arena? Pues, o sea, a nivel de experiencia y esto de exploración, nos fue increíble. O sea, la Sí, verdad está es que buenísimo. exploramos recursos y arquitecturas enterradas en montañas. Creo que se nos pasó un poco la mano de hacerlo muy experimental. Y bueno, eso a veces repercute en que no te dan el concurso, o sea, no te lo llevas. Pero Este, eso eh, vos ya lo tenés en claro vos. bueno, hay un momento donde creo que decides más irte por algo ganador y a veces decides arriesgar un poco más, ¿no? Y decir, venga, vamos a irnos por algo que igual y no gana, pero si gana, serán unos clientes, especiales, ¿no? Y tendremos, o sea, serán unos clientes que le apostarán junto a nosotros. Y Pero creo que es digo, algo vos así. cuando te presentás a esta cuestión de la arena, ya te estás arriesgando a todo eso. No es que después te Ah, frustres. Ya sabés a dónde estás yendo. exacto, exacto. Es más, es un volado, es más como, Claro. este, sí, más que volado es medio ruleta, o sea, te tiene que caer en el número o en el color que le apuestas y si no, pues lo pierdes todo y listo, ¿no? No pasa nada. Bueno, en realidad lo pierdes en términos del contrato, pero no pierdes de la experiencia de hacerlo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te motiva de eso? Pues no quedarme en la parte aburrida de la arquitectura y en el lugar común. O sea, creo que la arquitectura, eh, pues es un campo de experimentación, es un campo de juego, es un campo de pensamiento, es un campo de representación de tus propios intereses. Y, y bueno, pues digo, eh, acá cada quien se pondrá pues, el saco que mejor crea que le quede, ¿no? Y por eso no quiero como criticar el mundo de la arquitectura, pero, pero definitivamente a mí no me interesa explorar, o sea, o quedarme en lugares como comunes, por así decir. Mm. Y pues, en fin, a veces parece que la arquitectura cae en ellos y la construcción también y el desarrollo inmobiliario, ni se diga. Eh, en fin, como que creo que la vida está para experimentarse. Entonces, bueno, Sí. pues de esa manera llevamos la práctica de Tana. ¿Y el concurso, cuál era el programa del concurso este de movimiento de arcillas? Bueno, es que justo todo empezaba por ahí, que era un restaurante de comida hecha a partir de hongos y tenían que justamente producir era como hacer un gran huerto de comida, o sea, para sembradío de muchas verduras y plantas y demás, pero los hongos se tienen que cultivar en espacios muy oscuros y muy húmedos. Entonces, justamente para el espacio de los hongos, habíamos propuesto, bueno, construir una especie de montaña a la que entraras al interior de la montaña y te adentraras en diferentes bóvedas, este, que fueran cada una de ellas, pues, como, en fin, Una experiencia. como unas fabriquitas de hongos, ¿no? Pues Bien. bueno,
O ¿Pero qué? sea, ¿Una especie de restaurante de hongos alucinógenos? ¿O bueno, los hongos alucinógenos podrían cultivarse sin duda, como en este lugar o en Ah, estos pero no era espacios. no era el tema, no era un restaurante de hongos especiales. No, digo, al menos no en el front end. No, bueno, porque Este, capaz que había más relación. Eran podría como ser, un sí, restaurante de hongos alucinógenos con una maquita de arena y todo el momento de arcilla. sí, a Era ver, como, o sea, había un sí, grado de locura que era compartido. claro, no, y si te gusta cultivar hongos y estás conectado con el mundo de los hongos, que es increíble y profundísimo y bellísimo, hay algo yo creo que también de estar relacionado con los alucinógenos, ¿no? Y, pero bueno, es un mundo increíble, o sea, hay creo que más de 3.000 o no sé, 60.000, no sé, no recuerdo el número, pero son miles y miles de especies distintas de hongos. Comestibles son no sé cuántos cientos o miles. Entonces, es un mundo de investigación muy poco desarrollado y bueno, estos clientes tenían ese chip muy interesante, muy interesante. O sea, Sí, creo que ya inauguró el restaurante, entonces, en fin, les tengo mucho cariño a los, des- a los que hicieron el proyecto del restaurante y ya te contaré, Adrián, cómo están esos platos de hongos. bien. ¿Y esto qué es? Estamos viendo acá. Esto es como el resultado de una residencia que hice en un lugar que se llama Casa Guavi, que está en Oaxaca, en la costa Ah, del país. Sí, y bueno, Casa Guavi es un centro cultural donde hay diferentes pabellones, como diferentes arquitectos, en fin, es un lugar muy, muy interesante por conocer, pero hacen residencias artísticas y bueno, estuve ahí metido post pandemia, como en el 21, eh, haciendo una especie como de, de playground para niños, eh, hecho a base de arena, como un arenero para los niños en una escuela primaria, pero bonito. donde las piezas fueran lúdicas y a la vez fuera un catálogo de diferentes celosías y tejidos de ladrillo, puesto que ese pueblo es un pueblo ladrillero, ¿no? Entonces era una manera de conectar el oficio de los padres con la escuela de los niños a través del juego y de los tejidos de ladrillo. Y, en fin, resultó algo muy lindo, como que fue un proyecto en el que me adentré a la construcción, en fin, como... Y es solamente de apilamiento, no, no hay cemento, no hay nada. No, sí, hay cemento, sí, 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 o Ah, sea, sí, pero justo ahí, ahí. fue muy lindo, trabajamos cada ladrillo, cada junta, yo y un par de maestros, y nos lo aventamos en una semana. Bueno, la construcción, el proyecto duró 6 semanas, y bueno, la construcción duró dos semanas, pero fue muy, muy enriquecedor y una experiencia increíble. Abajo, en las fotos y bajas, está el horno, Este, eh, exacto, y que están ahí a la vuelta, o sea, saliendo de la escuela están los hornos que los padres pues tienen para producir el ladrillo en la zona, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy redondito, ¿no? Muy bonito en términos conceptuales, en el resultado, en la experiencia. Este, sí, 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 Y ahí está el bien. dibujo. Ujú. Este, No, bueno, no, bueno, eso es parte de la investigación constante en la que aparece siempre el mundo del paisaje, de la memoria de la Ciudad de México, como eso es una pequeña reflexión sobre cómo el paisaje de la Ciudad de México del siglo XIX, XVIII, XVII solamente existe en pinturas y muchas de ellas son pinturas que no retratan la realidad, sino que más bien retratan ficciones de cómo fue la Ciudad de México o de cómo sería la Ciudad de México. Y eso nada más concentra en este
como caldo de memoria e historia de la ciudad, concentra como más capas ficcionales, ¿no? Entonces, bueno, justamente es, 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 es una reflexión constante, la del paisaje de la Ciudad de México, la historia de la ciudad, la memoria en la que, en fin, como que habitamos en esta ciudad y que obviamente, pues, es un tema que también construye parte de nuestra identidad, eh, que es una identidad, creo que un poco también compuesta de muchas capas y complejidades, ¿no? Digo, podría, podría tomar algo de acá, porque al final aquí en el estudio es donde aparecen y tenemos la mayoría de los objetos. O sea, si le doy vuelta a la cámara, creo que, y aquí hay varios, por ejemplo, retomando esto que hablábamos sobre lo de Casa Wabi, fabriqué Sí, estos ladrillitos justamente para hacer piezas a escala, ¿no? muy bien. Entonces creo que o sea, en resumen, el resultado de trabajar con diferentes escalas te permite imaginar esto como, o entenderlo como un objeto, porque lo puedes portar, pero al mismo tiempo, pues es una escalera de una torre, este, en algún lugar, de alguna idea, ¿no? Y que se relaciona, pues, un poquito, por ejemplo, a esta maqueta, que también tiene esta otra torrecita y refleja como ya algo más a otra escala, ¿no? Muy Entonces, bien. bueno, entre maquetas y objetos creo que hay, hay una relación muy cercana, ¿no? Estas son otras piecitas que podrían también ser tus objetos o resultados de maquetas y de cortes. Entonces, en fin, como que justo es medio transitorio. Te diría que entre dibujo, maqueta, objeto, arquitectura, como que todo se, todo se pone en la misma, en la misma olla y se hace el caldo. Bien. Y siempre, tanto es como bajo un mismo orden como cromático, tanto la maqueta, el objeto. ¿Eso también le buscabas porque siempre usas el mismo material? Bueno, en estas que te mostré, por ejemplo, la exploración era sobre los paisajes de arcilla, los paisajes, eh, al final el lago de la Ciudad de México solamente se sostiene por una capa de arcilla y entonces el barro en la Ciudad de México, digamos, conceptualmente corresponde a el fondo del lago, ¿no? El barro. Claro. Este, Luego hay la piedra volcánica, pues correspondería a los volcanes, ¿no? Entonces siempre hay como una relación entre el paisaje y la materia y como estos objetos que ves, pues corresponden a los proyectos de los paisajes específicos, como el volcán, el lago o los bosques, ¿no? Bien. Bueno, Sí. y bueno, ya vamos terminando. Y hoy en día, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu trabajo de hoy en el estudio? Pues Pues está muy interesante, Adrián. Vengo regresando de Nápoles y estamos trabajando, o sea, porque me invitaron a trabajar una pieza de sitio específico eh, en Nápoles, en un castillo de Nápoles. Pero lo que es interesante es que los que me invitaron es pues como una especie como de eh, fábrica eh, de producción de piedra volcánica de los volcanes de allá. O sea, como que conocieron el Del trabajo Vesubio. del Vesubio y del Etna y, y es muy loco porque justamente conectaron con el trabajo de Tanat a través de las piezas de piedra volcánica, porque pues la Ciudad de México también está rodeada de volcanes. Claro. Pues, en fin, estamos en eso. Estoy muy agradecido de esta oportunidad y pues el tiempo está encima, ¿no? Entonces, pues contento con estar trabajando en estos proyectitos un poquito más,
Igual el Vesubio, qué peligro, ¿no? Igual está bueno, igual el ideal del volcán es buenísimo, ¿no? Como esta cuestión mitológica. Bueno, y también es verdad, ¿no? Que sale esa lava y que destruye todo, ¿no? Es como una cuestión. Hay algo en el volcán que siempre suena como entre romántico, temeroso, ¿no? Tiene de todo el volcán también. Tal Como cual. Absolutamente. Sí, es sí, genial, como imaginario, de aparte de niño, ¿no? Como un volcán. absolutamente. Sí, sí, como que tiene esa doble condición, es muy dual, ¿no? Como que Sí, es en como una cualquier montaña. momento te mata el volcán, en un segundo. Exacto. Sí, sí. Y a la vez es montaña, es como montaña sagrada, ¿no? Como una cosa. Claro. Pero no Entonces es que vos, es, en el terremoto, vos medio como que tiembla la tierra ay, bueno, ¿no? Como que algo está sucediendo. Acá sí, no, como, ¡boom! exacto, sí, sí. Sí, es muy loco. Y ya les ha pasado varias veces. Es un volcán activo que lleva activo Sí, desde, Pompeya, desde Pompeya, Pompeya. Sí, lo de Pompeya fue una locura y fue es brutal. brutal. Pero luego también en el siglo XVIII tuvo muchas erupciones y en el 44 tuvo otras. Entonces como que vive ahí como que dormidito, pero de repente empieza a despertar, ¿no? Entonces como que es una relación compleja la que tienen los napolitanos con el volcán. Bueno, es que Eh, también son ellos, ¿no? Es como el Tano del Sur es complejo, y es ex- así. ¿Viste? Vos sos italiano, de golpe decís hola y te cayó mal, digo, ¿qué pasó, sí, sí, señor? sí, sí, sí. Sí, Los sí. napolitanos también son así. Sí, y los argentinos tienen mucha relación Sí, con los nosotros somos con ellos, somos sus hijos. son sus hijos. Exacto. Sí, no, increíble. Ha sido muy interesante ver cómo esa cultura también habita con estos paisajes y con estos volcanes. Bueno, no es gratuito, ¿no? Que justamente Maradona, que es como el referente argentino, sea amado y sea un napolitano más. Vos vas a Nápoles y Es Diego es impresionante. Es impresionante. ahí te das cuenta que el vínculo es enorme. Sí, sí, y de repente veía banderas, porque siguen las banderas de los festejos y todos hay altares de Diego, pero luego hay como que ves de repente, no sé si dice torcida, o sea, pero hay como una barra que se llama barra Vesubio, y es una cosa así como que un dibujo del volcán explotando de lava y al lado Diego, ¿no? Entonces, cómo se va Digo, construyendo parando el fuego, capaz, ¿viste? Exacto. La mitología contemporánea es muy interesante en Nápoles, sin duda alguna, y sí, 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 mucho de lo que hablas. Bueno, así que, bueno, ¿y qué más? ¿Estás con eso? Bueno, estás con la casa, estás Sí, construyendo la es casa. exacto, con eso, con la casita de Mérida y no mucho más, Adrián. Realmente con lo del rizoma del agua, sí, sí, digo, con algunos proyectos que pueden mantener la oficina andando en modo, ya sabes, Así que, bueno. eh, ¿y el Tanat es uva blanca o uva negra? ¿cómo? El Tanat, ¿es tinto o es blanco la uva? Creo que es tinto, ¿eh? Creo que no, creo que es tinto. Lo voy a investigar más. Lo voy a investigar más. Ok. Me gusta Hay que probar la provocación, como que hay que adentrarse un poco más a la uva. la uva. Sí, Mm, igual yo soy más del blanco, pero bueno, acepto tinto. sí, sí, sí. No, yo más de tinto, igual y, en fin, habrá que ver. Creo que es tinta, es una uva Y, roja. mira, roja. Sí, Eh, bueno, muchísimas gracias y nos veremos el día que esté en México o si llegas acá un día a Buenos Aires. seguro, seguro, Adrián. Gracias por el tiempo. Siempre es un placer platicar contigo. De nada. Chau, Nos nos estamos vemos. viendo. Chau, Venga, chau. chao.